Bienvenido a la Iglesia Cristiana Cristo Crucificado. Hoy día hablaré del tema la señal que será contradicha, basada en el Evangelio de Mateo, capítulo 16, verso 1 al 4. Antes te ruego me acompañes pidiéndole a Dios su bendición. Oremos. Gracias Dios te damos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque Él vino para morir en la cruz del Calvario y perdonar tú nuestros pecados, por tu misericordia y por tu gracia. Padre, que esta bendita palabra dé gloria a tu nombre y a nosotros nos exhorte, nos consuele y nos enseñe. En el nombre de Jesús, gracias. Amén. Nuestro Señor Jesucristo se enfrentaba con cierta frecuencia a los fariseos, escribas y saduceos, que teniendo la palabra de Dios, ellos aumentaban a esta palabra una tradición oral que se extendía por encima de la palabra con muchos mandamientos, preceptos, leyes, ordenanzas, que hacía gravosa la vida de la colectividad judía del tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Estas personas que eran de diferentes criterios, diferentes teologías, llegaron a unirse en contra de nuestro Señor Jesús. Y en este capítulo vienen y ponen una prueba para nuestro Señor Jesús. Y Él, sabiendo sus corazones, le contesta de una manera exquisita. Vamos pues a leer la sección y haremos unos comentarios. Entonces los fariseos y los saduceos se acercaron a Jesús. Los fariseos asimismo se llamaban de esta manera, que significa los separados. Separados no se sabe si se quiere decir del pueblo, del común, o eran separados de los gentiles, o dentro de su misma religiosidad, ellos se consideraban todavía más santos que los demás. El punto es que los fariseos eran personas que tenían gran prestigio en la sociedad judía de aquel entonces. Eran personas que estudiaban la Torá, estudiaban la Biblia. Y había dos escuelas en aquel entonces de dos maestros, de dos rabinos fariseos. Gilel por un lado y Shammai por otro. Prácticamente todo fariseo de buena estirpe había estudiado en cualquiera de estas escuelas. Y llegaba a la soberbia de que las tradiciones de estos rabinos y otros anteriores eran considerados como tan importante o más que la palabra de Dios. E incluso llegaron al extremo de que si de estas dos escuelas tenían opiniones diferentes o antagónicas, decían que Dios aceptaba esas dos opiniones antagónicas como la misma palabra de Dios. A ese punto llegaban. Los saduceos, por otro lado, era un grupo religioso minoritario, aunque tenía mucho poder político. Tenían mucha relación con Herodes o con el gobernante Poncio Pilato o con el César Augusto. Estos saduceos eran religiosos que no creían en los ángeles, que no creían en los espíritus, que no creían en un juicio divino del alma. Así pues, eran completamente diferentes a los fariseos en su teología. Sin embargo, vamos a ver que aquí se unen los dos grupos para venir a Jesús y tentarlo, ponerle una prueba. Sigamos leyendo. Y para ponerle a prueba, le pidieron que les mostrara una señal o
milagro del cielo o de Dios. Le dijeron, si tú haces un milagro de Dios, creeremos en ti. Es una petición un tanto incongruente, porque ellos acababan de ver cómo el Señor Jesucristo había dado de comer a 4,000 varones más, mujeres y niños. Y habían estado observando cómo el Señor Jesucristo había hecho distintos, diferentes y portentosos milagros. Había Él sanado a leprosos que nadie podía sanar, sino solamente Dios. Había hecho andar a cojos, a mancos, a sordos, a ciegos, a mudos, exorcizado demonios. ¿Y cómo le piden un milagro si habían visto cientos, literalmente cientos de milagros? Entonces la respuesta de nuestro Señor Jesús, que conoce el corazón humano, que Él sabía que estaban pensando, deseando, buscando estos fariseos y saduceos, es la siguiente. Pero respondiendo Jesús les dijo, al caer la tarde decís, hará buen tiempo mañana, porque el cielo está rojizo. Y por la mañana, hoy habrá tempestad, mal tiempo, porque el cielo está rojizo y amenazador. Sabéis discernir el aspecto del cielo, pero no podéis discernir las señales de los tiempos. Repito, esta gente era estudiosa de la Torá, de la Biblia. Conocían los profetas, conocían los 5 libros del Pentateuco, conocían las crónicas de los reyes, conocían toda la Biblia, habían leído perfectamente el libro de Isaías y no habían entendido tampoco los salmos mesiánicos que hablaban del Salvador que vendría para dar libertad a los cautivos, para pregonar el año de misericordia y de gracia de parte de Dios. Así lo leyó el Señor Jesús cuando Él empieza su ministerio en la sinagoga de Nazaret. Y estos maestros de la ley, expertos de la Biblia, no podían discernir, entender los tiempos proféticos que ante sus ojos se estaba cumpliendo. Y entonces el Señor Jesús da rotundamente una respuesta muy particular. Leamos qué dice. Una generación perversa y adúltera busca señal o milagro y no se le dará señal ni milagro como ustedes buscan. Sin embargo, por la gracia y misericordia de Dios, nuestro Señor Jesucristo, de entrañas de misericordia, no deja a estos ciegos, que son guías de ciegos, no los deja sin luz. Y les dice que les va a dar una señal muy particular, un milagro muy especial. Leamos. Sino la señal o milagro de Jonás, y dejándolo se fue. El Señor Jesús les dijo, a ustedes y a todo el mundo les voy a dar la señal o milagro de Jonás el profeta. Ellos sabían que Jonás había sido enviado por el Señor a predicar el arrepentimiento a Asiria, a Nínive, la capital de los asirios. Y Jonás se embarca, pero en lugar de ir con rumbo hacia lo que ahora es Turquía o el Asia Menor, va hacia Tarsis o lo que ahora es España, huyendo de la responsabilidad que tenía ante Dios, negándose en cumplir la misión que Dios le había dado. Así que Dios prepara una tormenta
prepara un gran pez y al ser lanzado por los marineros al mar, este gran pez lo traga y se lo lleva a las playas cercanas a Nínive. Los estudiosos actuales piensan que es muy posible que este gran pez haya sido un tiburón blanco, puesto que hay tiburones de 6, 7, 8 metros de largo, a los cuales cuando han sido pescados se han encontrado animales grandes que ellos han tragado, e incluso han encontrado en algunas ocasiones la pierna de alguna persona que lamentablemente fue atacada por este animal. La idea de que sea una ballena no concuerda porque la ballena, aunque es un mamífero, un cetáceo muy grande, si de la boca de la ballena hacia el estómago tiene que pasar por el esófago que, según estudios de biología marina, el esófago no tiene gran diámetro, no pasa más allá de una naranja. Una toronja se atoraría en el esófago del animal, por lo tanto no puede pasar una persona al estómago de la ballena. Así que posiblemente pudo haber sido un tiburón blanco. Pero como quiera que sea, la Biblia menciona un gran pez. Hay que pensar que estando ahí Jonás, a las pocas horas debió haber muerto por la falta de oxígeno y por la acción de los jugos gástricos del estómago del animal. Así que pienso que Jonás murió y Dios hizo el milagro de resucitarlo. Así que cuando el Señor Jesucristo dice que la señal o milagro de Jonás significa que éste murió en el vientre del pez y Jesús moriría y estaría en el vientre de la tierra, por decirlo así, igual que Jonás 3 días con sus 3 noches. Y así como Jonás fue resucitado al llegar a las playas de Nínive para que el gran pez lo vomitara, así Dios resucitó al Señor Jesucristo al tercer día, el domingo de victoria, por la mañana. Este hecho trascendental en la doctrina cristiana, en la fe cristiana, es tan importante recordarlo porque gracias a que el Señor Jesús resucitó, es una garantía de que Él pagó plenamente por todos nuestros pecados y que al ser resucitado Él, ahora está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros y que vendrá también por nosotros, resucitándonos aquellos que ya estemos muertos o levantando a los que estén vivos para presentarlos delante de su presencia juntamente con nosotros y dándonos un cuerpo semejante a la gloria suya. Vamos a ver pues que este Mesías, que había estado siendo esperado por siglos, cuando llega, es este Mesías desconocido por aquellos que debieron haberlo estado esperando con ansias, los estudiosos de la palabra de Dios, los escribas, los fariseos, los saduceos, los sacerdotes. Pero prácticamente ellos son ausentes en el grupo cercano a Jesús. Se menciona de un hombre, Nicodemo, que presumiblemente era fariseo, pero son escasos aquellos que, conociendo de la palabra de Dios, se acercaron a Jesús para ser discípulos de Él, aunque Nicodemo a escondidas o no muy claramente demostrado como discípulo. Entonces, el Mesías estaba siendo esperado, pero la idea que se tenía es que este Mesías iba a ser conquistador, militar. Por eso el título de este estudio,
la señal que será contradicha. Y la señal no es tanto la señal de Jonás, sino de que Jesucristo va a morir en la cruz del Calvario. ¿Cómo es posible que el Mesías, que esperamos conquistador, victorioso y militar, muera en la cruz? Dice la palabra de Dios que aquel que muriera en un madero sería maldito. Así que Jesús es maldecido por morir en la cruz del Calvario, llevando nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. ¿Cómo es posible que este Mesías, que se estaba esperando vencedor del yugo romano, muriera bajo el poder de Roma en una cruz? Vamos a ver que en el Antiguo Testamento se nos habla de este Mesías victorioso, pero a la misma vez del Mesías sufriente. Así que vamos a entrar en materia y vamos a leer ahora Lucas capítulo 2, cómo nos habla de un hombre llamado Simeón, que estaba esperando la consolación de Israel, o sea, el Mesías de Israel. Cuando José y María se presentan al templo para presentar los sacrificios correspondientes por María y por el niño Jesús, Simeón, que había sido instruido de parte de Dios que no moriría hasta ver al bendito Salvador de nuestras vidas, llega al templo y sucede lo siguiente. Simeón los bendijo a José, a María y al niño Jesús, y dijo a su madre María: he aquí, este niño ha sido puesto para la caída y el levantamiento de muchos. Este niño va a ser como una gran roca en la que aquel que se pare encima de la roca será sólido, llegará a tener vida eterna. Pero aquel que tropiece con la roca o esta roca caiga sobre él, lo va a desmenuzar, a despedazar. Así, bueno, pues Simón dice, este niño está para levantamiento de muchos. Bendito es Dios que muchos judíos en aquel entonces creyeron en nuestro Señor Jesucristo después de que Él murió en la cruz, resucitó al tercer día, estuvo 40 días con sus apóstoles y discípulos y ascendió al cielo. Inmediatamente después de eso vino el Pentecostés, nace la iglesia, Pedro da el primer sermón y se convierten miles de personas. Mucha gente creyó, pero lamentablemente muchos judíos se negaron a creer. Y durante el tiempo en que Pedro empezó a abrir el cielo, por decir así, a todos los judíos, hasta este tiempo, muchos judíos han negado en creer en el Señor Jesús. Y aquí se cumple la palabra profética de Simeón, de que está puesto para la caída de muchos y el levantamiento de muchos. Y dice en Israel, y para hacer señal de contradicción o señal que será contradicha. ¿Cuál es la señal? La muerte en la cruz del Calvario. Para los judíos es oprobio saber que su Mesías muere en la cruz del Calvario. Y para los gentiles, para los que no son judíos, es una locura saber que el Salvador de los hombres muere en una cruz ignominiosa. Bueno, entonces, esta señal que será de contradicción, vamos a ver que estaba ya profetizada en el Antiguo Testamento. Vamos a leer ahora cómo dice el Salmo, capítulo 2, versos 6 al 9. Pero yo he consagrado a mi rey sobre Sión, dice Dios, mi santo monte. Aquí monte significa el reino, mi santo reino en Sión, en Israel. Ciertamente anunciaré el decreto del Señor, que me dijo,
mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Pídeme, dice Dios, y te daré las naciones como herencia tuya. ¿A quién? Al Hijo, al Señor Jesucristo, al Mesías. Pídeme y yo te voy a dar como herencia las naciones, todas del mundo. Te las daré como herencia tuya y como posesión tuya los confines hasta lo último de la tierra. Eso es lo que estaban esperando los judíos de la época de nuestro Señor Jesucristo. Y no un Mesías que entró humilde, sencillo, cabalgando sobre un pollino, hijo de una asna. ¿Cómo es posible? Ellos esperaban que entrara sobre un caballo blanco, victorioso, con la espada empuñando en la mano derecha. Sigamos leyendo. Tú, dice, hablando del Mesías, los quebrantarás con vara de hierro, los desmenuzarás como vaso de alfarero. Vamos a decir que se entiende hasta cierto punto que muchos estuvieran confundidos acerca de Jesús, porque estaban esperando esto, estaban esperando a que el rey quebrara el yugo de Roma y que con vara de hierro él rigiera a todas las naciones del mundo. Los desmenuzarás como vaso del alfarero con tu vara de hierro. Y ahora encontramos a un rey que él proclama el perdón de los pecados, el cambio por completo del corazón. Se enfoca en un aspecto espiritual. ¿Dónde queda entonces este rey victorioso, dicen los judíos, que nos va a hacer la nación más poderosa del mundo? Bueno, vamos a ver que pues ciertamente, así como en los Salmos, en varias porciones de la Biblia se menciona a un Mesías victorioso. Pero vamos a ver cómo en la literatura apócrifa, la literatura que no se reconoce como inspirada por Dios, abundaban escritos de esta naturaleza. Vamos a leer ahora el Salmo 17 del libro de los Salmos de Salomón, que repito, es una literatura que se considera no inspirada por Dios. Vamos a leer una porción grande para ver cómo es que se estaba esperando al Mesías en tiempos de nuestro Señor Jesucristo. Salmo de Salomón 17, cántico para el rey, verso 20 al 32, dice: desde el prócer, o sea, aquel que es un héroe, al villano, todos viven en pecado. El rey en impiedades, el juez en la infidelidad y el pueblo en la iniquidad. Míralo, Señor, y suscítales, o levántales, o dales un rey, un hijo de David, el Mesías. ¿Para qué? En el momento que tú elijas, oh Dios, ¿para qué? Para que reine en Israel tu siervo y acabe con la impiedad que acabamos de leer en el verso anterior. Acabe con los jueces que no hacen justicia, con los reyes impíos, con los pecadores. Sigamos leyendo. Rodéale a ese tu rey, a ese tu Mesías, rodéale de fuerza para quebrantar a los príncipes injustos, para purificar a Jerusalén de los gentiles que la pisotean. O sea, de Roma, que estaba pisoteando a Israel y a Jerusalén, destruyéndola, para expulsar con tu justa sabiduría a los pecadores de tu heredad, o sea, a la tierra de Israel, para quebrar el orgullo del pecador como vaso de alfarero, para machacar con vara de hierro todo su ser. Se parece al Salmo 2 que acabamos de leer, ¿verdad? Para aniquilar
a las naciones impías con la palabra de su boca, para que ante su amenaza de este rey huyan los gentiles de su presencia, y para dejar convictos a los pecadores con el testimonio de sus corazones. Reunirá el rey un pueblo santo al que conducirá con justicia, gobernará las tribus del pueblo santificado por el Señor su Dios. No permitirá en adelante que la injusticia se asiente entre ellos, ni que habite allí hombre alguno que cometa maldad, pues sabrá que todos son hijos de Dios. Los dividirá en sus tribus sobre la tierra. El inmigrante y el extranjero no habitará más entre ellos. Juzgará a los pueblos y a las naciones con justa sabiduría, a todos los pueblos y a las naciones. Obligará a los pueblos gentiles a servir bajo su yugo. No nada más va a quebrar el yugo de Roma, sino que hará que Roma sirva a Israel, además que todas las otras naciones. Glorificará al Señor a la vista de toda la tierra, y purificará a Jerusalén con su santificación, como al principio, para que vengan las gentes desde los confines de la tierra a contemplar su gloria, trayendo como dones a sus hijos privados de su fuerza, para contemplar la gloria del Señor con la que Dios la adornó. Él será sobre ellos un rey justo, instruido por Dios. No existe injusticia durante su reinado sobre ellos, porque todos son santos y su rey es el ungido del Señor. Si yo les dijese a ustedes que este no es el Salmo de Salomón, sino que es un salmo que se encuentra inspirado de Dios, hablando del Mesías, creeríamos pues que esto se presentaría en el milenio. Esta es una situación muy interesante. Ellos no sabían que el Señor Jesucristo iba a venir como siervo sufriente. Después empieza la época o la edad de la iglesia, y después vendría el milenio, donde esto será una realidad. Pero para el judío de aquel entonces, ellos veían que en una misma frase o en un mismo verso se conjuntaban ambas situaciones, que iba a ser un rey que traería gloria a Israel, y vamos a ver ahora con Isaías 53, que dice que Él sufrirá por los pecadores. Era algo contradictorio, paradójico, pero para nosotros ya es fácil de entender. Para aquellos hombres era muy difícil. Veamos pues Isaías 53. Dice: ¿quién ha creído a nuestro mensaje? ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? Creció delante de él como renuevo tierno, como raíz de tierra seca. No tiene aspecto hermoso ni majestad para que le miremos, ni apariencia para que le deseemos. Fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción o quebranto. Y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no le estimamos. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Él cargó con nuestros pecados, pero nosotros pensamos que fue afligido porque Él era un pecador. Mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados.
Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino. Pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero que es llevado al matadero, y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, no abrió él su boca. Por opresión y juicio fue quitado. Y en cuanto a su generación, ¿quién tuvo en cuenta que él fuera cortado de la tierra de los vivientes por la transgresión de mi pueblo, a quien correspondía la herida? Se dispuso con los impíos su sepultura, pero con el rico fue en su muerte, aunque no había hecho violencia ni había engaño en su boca. Ahora pongamos mucha atención en este verso 10, 11 y 12. Pero quiso el Señor quebrantarle, sometiéndole a padecimiento. Cuando Él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación, verá su descendencia, prolongará sus días, y la voluntad del Señor en su mano prosperará. En el mismo renglón dice que Él va a ser prosperado. Y dice, debido a la angustia de su alma, Él lo verá y quedará satisfecho. Por su conocimiento, el justo, mi siervo, justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. Y mucha atención en este verso 12. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. O sea, Él será victorioso. ¿Se dan cuenta? Está diciendo poco antes que Él va a sufrir, que Él va a morir por causa de nuestros pecados. Pero aquí está diciendo que Dios le va a dar despojos. Después de la batalla, tomaban los despojos, tomaban lo que quedaba del ejército vencido. Porque derramó su alma hasta la muerte. En este mismo versículo dice que Él derramó su alma hasta morir. Sin embargo, poco antes dice que Dios le dará despojos. Y con los transgresores fue contado, llevando Él el pecado de muchos e intercediendo por los transgresores. Entonces, Isaías nos está diciendo en un mismo capítulo y en un mismo versículo que el Mesías iba a ser muerto por los transgresores, pero que iba a recibir despojos como un rey victorioso y vencedor. Así, bueno, pues era confuso, cierto. Se tenía que estudiar la palabra, pero vamos a un punto más. Ahora, ¿qué pasa con los discípulos de Jesús, con los apóstoles de Jesús? Leamos en Hechos 1, 3 al 11. Una vez que el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario, resucitó al tercer día, estuvo 40 días enseñándoles las Escrituras a todos sus discípulos y apóstoles. 40 días les abrió los ojos para que entendieran que era necesario que Él muriera en la cruz del Calvario para así entrar en su gloria, y que la segunda parte, que es en la que Él victorioso se sienta en el trono de David su padre, queda postergado. Entonces veamos, muy importante, cómo cuando Jesús ya va a ir al cielo, lo último que le preguntan los discípulos y la última respuesta que da el Señor Jesús. A estos, a los apóstoles, a los discípulos también, después de su padecimiento, Jesús se presentó vivo con muchas pruebas convincentes de que estaba vivo, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles de lo concerniente al reino de Dios. Y reuniéndolos, les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Pues Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días.
Entonces los que estaban reunidos le preguntaban, diciendo, Señor, fíjense, ¿restaurarás en este tiempo el reino? ¿Ahora vas a restaurar el reino de David, tu padre? ¿Israel va a ser la nación poderosa por encima de las demás? ¿Y qué contesta el Señor Jesucristo? Y Él les dijo, no os corresponde a vosotros saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad. No hay respuesta. No se va a establecer el reino ahora. ¿Cuándo? Solamente el Padre lo sabe. Sigo leyendo. Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros. ¿Y qué sigue? Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Eso es lo que ustedes tienen que hacer, dice el Señor Jesús. Me serán testigos hasta los confines de la tierra, habiendo recibido el poder del Espíritu Santo. Esa es su labor. Lo demás, déjenlo al Padre. Y leamos cómo termina esta sección. Después de haber dicho estas cosas, fue elevado mientras ellos miraban, y una nube le recibió y le ocultó de sus ojos. Y estando mirando fijamente al cielo mientras él ascendía, aconteció que se presentaron junto a ellos dos varones en vestiduras blancas, dos ángeles, que les dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, vendrá de la misma manera, tal como la habéis visto ir al cielo. Y Jesús fue ocultado a su vista. Ya no lo volvieron a ver más. Y lo volveremos a ver cuando Él venga a establecer su reino. Fíjense que estos apóstoles y discípulos habían estado con Jesús 3 años y que Jesús les estuvo enseñando acerca de Él mismo durante esos 3 años y más de una manera más clara después de su resurrección. Durante 40 días, dice la palabra de Dios, que les estuvo abriendo su entendimiento y mostrando desde Génesis hasta Malaquías de lo que hablaban de Él. Y todavía, al final, cuando Jesús va a subir al cielo, le dicen, ¿restaurarás el reino de Israel en estos tiempos? Vean ustedes que estaban pensando todavía en el Mesías victorioso, vencedor, que venía en un caballo blanco con su espada en la mano. Y Jesús dijo, no. Entonces, sí es cierto, para los fariseos, saduceos, escribas, sacerdotes, también se les complicó entender que Jesús vino para ser el Mesías sufriente, el siervo sufriente, y posteriormente iniciar la época o la edad de la iglesia, y vendrá el Señor por segunda vez para establecer su reino. Ahora bien, ¿cómo es que hubo gente como Nicodemo, que era un fariseo, y el populacho que creyó en Jesús? ¿En base a qué? ¿A que eran ignorantes? No, fue en base a la fe que tuvieron en Jesús como su Mesías. Un Mesías sufriente que vendrá victorioso. Pero en ese momento en que vino, Él tenía que morir en la cruz para el perdón de nuestros pecados. Así lo dice Pablo en Corintios, que dice que para el judío es una piedra de tropiezo, pero no nada más para el judío, sino para el griego o gentil, o sea, la gente que no es judía. Leamos cómo dice en Corintios, capítulo 1, verso 22. Porque en verdad los judíos piden señales o milagros,
Y los griegos buscan sabiduría, quieren entender con su mente humana lo que Dios ha hecho. Pero nosotros, dice Pablo, predicamos a Cristo. ¿Cómo lo predica? Crucificado. Esta es la señal que es contradicha. Esta es la señal que causa problema, escozor, molestia, enojo, ira, confusión. ¿Cómo es que el Salvador va a morir en la cruz del Calvario? ¿Cómo es que el Rey va a ser crucificado? Pero Pablo lo dice, nosotros predicamos a Cristo crucificado. Y después menciona que piedra de tropiezo, como dijo Simeón, ¿se acuerdan? Piedra de tropiezo para los judíos que no quieren creer en Jesús. Y una necedad, una tontería, una locura para los gentiles, o sea, los que no son judíos, los que en su mente dicen, no entiendo, no comprendo, no acepto. Mas para los llamados, aquí está, para los que tienen fe en Jesús, judío o griego, no importa. Para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Cristo es poder de Dios para los judíos y sabiduría de Dios para los gentiles y griegos. Entonces, tú, si eres hijo de Dios, dale gloria al Señor porque Él nos ha dado un rey que nació en un pesebre humilde, que entró a Jerusalén en un pollino, un rey que no llegó a pisar, a quebrar el yugo de Roma. No, el camino de Dios es diferente. Dice la palabra que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos y sus caminos no son como los nuestros. Si tú eres hijo de Dios, dale gracias porque tienes a Jesús, al Rey en tu corazón. Pero si tú no eres cristiano, hoy es el tiempo de que tú digas, creo, Señor, tómame como tu hijo. Oremos. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Bendecimos tu nombre. Gracias porque Él murió en la cruz del Calvario para perdonar todo pecado y hacernos tuyos. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Estás cordialmente invitado a que te reúnas los días martes con nosotros a las 6 de la tarde para orar por tus necesidades y orar por las necesidades de los demás. Facebook Live, martes a las 6 de la tarde. Gracias. Y por favor, en YouTube y en Facebook nos puedes ver todos los martes, jueves y sábados a las 6 de la tarde. Suscríbete, comparte y ve los videos anteriores. Que Dios te bendiga.